En la guía número 11 vamos a trabajar el concepto de ángulos en un cuadrilátero. Vamos a partir indicando de que un cuadrilátero es toda figura formada por 4 lados y que al tener 4 lados y tener 4 ángulos, la suma de esos ángulos siempre va a dar por resultado 360. Veamos un ejercicio. Esta figura es un cuadrilátero. Un ángulo vale x más 30, otro ángulo, está listo, vale x menos 40, otro ángulo vale x y otro ángulo vale 100. El resultado de esto es 360. Ahora lo que corresponde hacer es ver si es posible reducir términos semejantes. X más x más x nos da un valor de 3x. Y un detalle, fíjense que los números que no tienen letras tienen signo positivo, negativo y positivo. Cuando pasa eso, la recomendación es empezar por las cantidades positivas, es decir, por 30 y por 100. 30 más 100 me da 130 y luego al final le quito lo que es negativo, o sea, le quito 40. Dijimos 30 más 100, 130 menos 40 nos queda un total de 90. Luego, a partir de esa ecuación, el 90 pasa restando al 360 y nos queda que 3x vale 270. Finalmente el 3 pasa dividiendo y nos queda que x vale 90 grados. Recuerden, esto se hizo solamente sabiendo de que la suma de los ángulos en cualquier cuadrilátero siempre va a ser 360. Pero ahora vamos a estudiar cada cuadrilátero dependiendo de cómo se comportan sus ángulos. Vamos a partir con el triángulo rectángulo, con el cuadrilátero rectángulo. Diremos que es todo cuadrilátero que tiene solo ángulos rectos, es decir, ángulos que miden 90 grados. Por ejemplo, en este cuadrilátero, al decir que es rectángulo, estamos asumiendo que ese ángulo mide 90 grados, que ese ángulo mide 90 grados, que ese ángulo mide 90 grados y que todo eso también es igual a 90 grados. Y aprovechándome de esto, coloco la ecuación x más 50 igual a 90 grados. Al despejar x, el 50 pasa restando al 90 y me queda 40 grados. El siguiente cuadrilátero es el trapecio. La gracia del trapecio es que es posible encontrar en él lados paralelos. Pueden ser un lado paralelo, un par de lados o dos pares de lados paralelos. En este caso tengo solamente un par de lados paralelos y se cumple que los ángulos que están a la izquierda, si yo los sumo, tiene que darme 180. Y los ángulos que están a la derecha, si yo los sumo, también tiene que darme 180. Veamos un ejercicio sobre esto. En el ejemplo están asumiendo que el cuadrilátero es un trapecio. Por ser un trapecio, los ángulos que están en la izquierda, él y él, al sumarlos tienen que dar 180. Veamos qué pasa con esto. X más 20, si lo sumo con 70, me da 180. Eso me da 90 al sumar el 20 más 70. Y luego el 180 es restado por 90. Resultado final, 90. El valor de x que se pide es de 90 grados. El rombo ahora. Veamos qué pasa con el rombo. Dos grandes propiedades representan al rombo. Una de ellas es que los lados entre sí miden lo mismo, pero la otra que tiene relación con los ángulos es que un ángulo con el que está al frente mide lo mismo y el siguiente ángulo con el que está al frente también mide lo mismo. Es decir, el W con el I, W con I son iguales y el X con el Z también van a ser iguales en medida. Veamos un ejemplo. Nos piden buscar el valor de X y la figura supuestamente es un rombo. Eso faltó indicar. Como es un rombo, ese ángulo con el que está al frente mide lo mismo y ese ángulo con el que está al frente también mide lo mismo. Como tengo marcado cada ángulo del cuadrilátero, yo puedo sumar el ángulo que mide X con el ángulo que mide 30. A su vez lo puedo sumar con el ángulo que mide 30 y con el ángulo que mide X. Y eso nos tiene que dar 360. X más X nos da 2X. 30 más 30 nos da 60. Eso nos da 2X igual a 360 menos 60. Voy a seguir aquí al lado. Eso nos da 2X y 360 menos 60 nos queda 300. Finalmente el 2 pasa dividiendo al 300 y nos queda que X tiene un valor de 150 grados. Buscar el valor de X.
no nos dice si es un rombo, trapecio o rectángulo, así que la única posibilidad, al no tener esa información, es sumar cada ángulo. Uno mide X, otro mide 90, otro mide 80 y otro mide 40. Resultado final, 360. Eso da X, 90 más 80 nos queda 170 y más 40 nos queda 210. A eso le sumo 360, me queda X es igual a 360 menos 210. Finalmente X vale 150, que es la diferencia entre 360 y 210. La figura que tengo ahora es un trapecio. En el trapecio los ángulos que están en la izquierda miden lo mismo, sumados dan 180, y los ángulos que están a la derecha sumados también dan 180. Veamos qué resulta de esto. Si el 40 más X que están a la izquierda los sumo, me da 180, eso implicaría que X valga 180 menos 40. Y a su vez nos indicaría que X vale 140. Si ahora sumo los ángulos que están en el lado derecho, y más 80, nos queda 180. Eso va a ser igual a 180 menos 80, 100. La pregunta es ¿cuánto vale X más Y? Ya descubrimos que el X vale 140, y eso lo debo sumar con Y, que ya descubrimos que vale 100. El resultado de eso es 240 grados. Recuerden, en un trapecio lo que está a la izquierda sumado da 180, y lo que está a la derecha sumados también da 180. Ahora cuento con un rombo, y la gracia del rombo es que un ángulo con el que está al frente mide lo mismo, y como ahora tengo marcado a todos los ángulos, puedo sumar 40 más X más 40 más X, y eso va a ser igual a 360. 40 más 40 me da 80, X más X me da 2X, y eso es igual a 360. 2X va a ser igual a 360, el 80 por no tener letra pasa restando, y nos queda que esto va a ser igual a 280. Finalmente el X va a ser igual a 280 dividido el 2 que acompaña la X, y eso nos da un valor de 140 grados. En esta figura estoy trabajando con un triángulo. Voy a dejar de lado por un momento el cuadrilátero, pero fíjense en estas marcas. Que tenga dos lados que miden lo mismo significa que tiene dos ángulos que también miden lo mismo. Ahora hay que identificar qué ángulos apuntan hacia esa marca. Un ángulo es él y el otro ángulo es él, que apunta a la otra marca. Como esos ángulos son los que identifiqué, esos ángulos van a tener que medir lo mismo. Si ya sé que uno mide 40, la única posibilidad es que el otro valga también 40. Así que la ecuación va a quedar de la siguiente forma: X más el siguiente ángulo que mide 40 más el siguiente ángulo que mide 40. Como es un triángulo, la suma tiene que dar 180. Me queda X, 80 es igual a 180. El 80 pasa restando al 180 y nos queda que X tiene un valor de 100 grados. Ahí tienen una muestra de algunos ejercicios que podrían aparecer en la prueba siguiente.